Buenos días, nuestro grupo está conformado por Natalie Rojas, Daniel Lanz y mi persona, Aníbal Prada. Nosotros seleccionamos el tema de control automático de voltaje en sistemas eléctricos de potencia basado en sistemas expertos. Dicho trabajo fue elaborado por Jorge Baschetti, Fernando Magnango, Víctor Saukeli y fue sacado del libro de Información Tecnológica, volumen 23, número 5 del año 2012. Dicho libro fue impreso en Córdoba, Argentina. La, la siguiente presentación está conformada por las siguientes partes, ¿no? Primero se va a describir los fundamentos del control de voltaje. Después la selección de los nodos pilotos, descripción del sistema experto, bases del conocimiento y reglas aplicadas al control de voltaje, controlador experto, resultados y conclusiones. Introducción. Un adecuado perfil de tensión es necesario para mantener el sistema eléctrico de potencia operando en forma segura. Existen una serie de eventos que pueden afectar este perfil: conexiones y desconexiones no programadas de carga, conexiones y desconexiones de generación, de líneas de transmisión, operación incorrecta o cualquier otro dispositivo que pueda salir o entrar en servicio en forma programada o no. El elemento de control para mitigar estas contingencias es la potencia reactiva, la cual es provista básicamente por el sistema de generación con el que cuenta la red. Fundamentos del control de voltaje. El control automático de voltaje se estructura en tres niveles jerárquicos. El nivel principal es de aplicación local, el cual es ejecutado por el AVR, Automatic Voltage Regulator. El tiempo de respuesta es instantáneo, de aproximadamente 0.5 segundos. Este nivel de aplicación es a nivel de cada una de las plantas de generación con las que cuenta nuestro sistema eléctrico. El nivel secundario de aplicación es a nivel regional y tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente 50 segundos. Dicho nivel secundario opera sobre los nodos, midiendo la tensión sobre los nodos pilotos seleccionados en la red. El nivel terciario es de aplicación nacional. Tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente 5 minutos y se basa en las respuestas dadas por un estimador de estado que supervisa el sistema eléctrico a nivel nacional. Aquí se muestra un esquemático de lo descrito anteriormente. Se observa que a nivel terciario se observa el estimador de estado que supervisa a nivel nacional la red eléctrica y le da una consigna, le entrega una consigna al nodo piloto. A nivel secundario se observa el nivel regional que supervisa el nivel de tensión del nodo piloto y envía una consigna al nivel principal, que es el nivel de generación, que supervisa al final la potencia reactiva inyectada o consumida por la planta de generación y es el que toma acciones de manera inmediata. Selección de los nodos pilotos. La base del sistema está constituida por la elección de nodos pilotos eléctricamente dominantes en sus áreas. Esto posibilita el manejo acotado de sistemas altamente complejos en cantidad y acoplamiento de variables, disminuyendo el orden de las mediciones y de las señales de mando. Para seleccionar los nodos pilotos y las distintas áreas se utilizan los siguientes criterios.
Los nodos deben ser los más fuertes eléctricamente en su tipo, deben presentar la mayor capacidad de cortocircuito. Deben imponer la variación de voltaje a los nodos eléctricamente vecinos. La inyección de potencia reactiva en ellos debe traducirse en una variación de voltaje también en los nodos eléctricamente próximos. El acoplamiento entre los distintos nodos pilotos debe ser mínimo. ¿Qué quieren decir con eso? Que no haya flujo de potencia reactiva entre esas áreas seleccionadas por nodos pilotos. Otra característica principal para seleccionar los nodos pilotos es que dicho nodo tenga una planta de generación. ¿Por qué? Dicha planta y también que dicha planta de generación tenga capacidad de consumir e inyectar potencia reactiva de una manera considerable para que sea capaz de controlar la tensión de manera local. El estudio de los nodos pilotos se realiza a partir de las expresiones para el flujo de potencia. La ecuación 1 muestra la expresión matricial lineal del incremento del flujo de potencia activa y reactiva en un sistema de potencia en función del ángulo de voltaje en barra y del módulo de la misma, donde delta P es el incremento de la potencia activa en la barra, delta Q es el incremento de la potencia reactiva en la barra, delta θ el incremento del ángulo de voltaje en la barra, delta V es el incremento de voltaje en barra. La matriz 2×2 que se muestra en la ecuación número 1 representa los parámetros de sensitividad que hay entre la potencia activa con respecto al ángulo, la potencia activa con respecto al voltaje, la potencia reactiva con respecto al ángulo y potencia reactiva con respecto al voltaje. Eso más adelante lo vamos a explicar, es la matriz del jacobiano del sistema. La potencia activa y la reactiva inyectada por un nodo késimo en una red de n nodos se describen por las ecuaciones 2 y 3, las cuales contienen los parámetros del sistema, donde Pk es la potencia activa inyectada en el nodo késimo, Kq es la potencia reactiva inyectada en el nodo késimo, Bk es el módulo de voltaje en el nodo késimo, Bm el módulo de voltaje en el nodo mésimo, Gkm es la conductancia entre los nodos késimo y mésimo, Bkm es la susceptancia entre los nodos késimo y mésimo, y θkm es el ángulo de fase entre la corriente del voltaje entre los nodos késimo y mésimo. Utilizando la notación J para el jacobiano, la ecuación 1 puede reescribirse en la siguiente forma. Como pueden observar, ahí se ven las variaciones de la potencia activa con respecto al ángulo, la potencia activa con respecto al voltaje, las variaciones de la potencia reactiva con respecto a las variaciones de ángulo y las variaciones de la potencia reactiva con respecto a las variaciones de voltaje. Cada uno de los términos o las submatrices del jacobiano representa el factor de sensitividad entre las variaciones que se están relacionando en dicha ecuación. Si a la ecuación 4 se le aplican las simplificaciones para el flujo desacoplado, nos queda la ecuación número 5. Las variaciones de la potencia reactiva son iguales al jacobiano, que representa la relación entre la potencia reactiva y la magnitud de voltaje, por las variaciones del voltaje. En la ecuación número 5 se desprecian los términos del jacobiano relacionando la potencia reactiva con respecto al ángulo, ya que las simplificaciones para el flujo desacoplado dicen que dichas variaciones son despreciables, no se deben considerar. Continuando, el jacobiano JQB es la submatriz que refleja la dependencia de la potencia reactiva con respecto al voltaje en barra, la cual puede reescribirse como las variaciones del voltaje son igual al jacobiano QB inverso
por las variaciones de la potencia de reactivo. Esta ecuación es la base para el sistema que se va a explicar más adelante, el sistema de control experto de voltaje para sistemas eléctricos de... Bueno, la siguiente figura describe un diagrama de bloques de lo que sería la conformación de un sistema experto. Su primera parte sería la base de conocimiento. Esta base de conocimiento contiene las reglas que van a definir el comportamiento del sistema experto. Estas reglas se obtienen en base a normas de operación, en base a los conocimientos que poseen los operadores y en general de la teoría que gobierna al proceso de control. Por otra parte tenemos la base de hechos, que es un espacio de memoria temporal que refleja el estado de las variables bajo control y de los componentes del sistema de potencia en este caso. El motor de inferencia es el cerebro encargado de comparar los hechos con el antecedente de las reglas y en ese sentido activar una determinada regla y colocarla en la agenda de ejecución. Este motor de inferencia funciona con estructuras del tipo condicionales, if, then. If, o lo que sería si, para el antecedente, then, o lo que sería entonces, para la consecuencia. El motor de ejecución, por su parte, es el encargado de ejecutar la regla ubicada en la prioridad más alta de la agenda. Una tarea importante que tiene este motor de ejecución es resolver los conflictos de ejecución en lo que respecta a cuando se activan varias reglas de forma simultánea por distintos hechos. Entonces, en este caso, el motor de ejecución debe decidir cuál va a ejecutar. Para el caso específico de este paper, ellos utilizan un esquema FIFO, First In, First Out. O sea, es decir, primera regla que se activa, primera regla que se va a ejecutar. Adicionalmente a esto, existe un parámetro en cada regla denominado la prominencia. Esta prominencia le permite al programador controlar el orden de ejecución de las reglas. El lenguaje en reglas, el lenguaje basado en reglas, CLIPS. Una vez que se definen las reglas, se puede recurrir a un lenguaje de procedimiento con el cual se programe el algoritmo de control dentro del sistema experto. En el caso que nos atañe, en el paper los autores emplean un sistema denominado CLIPS, Sistema de Producción Integrado en Lenguaje C, por su acrónimo en inglés. Este lenguaje fue desarrollado por la NASA, es de uso gratuito y es mantenido por su autor original, el señor Gary Riley. Este tipo de lenguaje soporta paradigmas de programación estructurada, paradigmas de programación por objeto y lo que serían los sistemas expertos. Utilizar un lenguaje de esta naturaleza obliga a que se defina una base de conocimientos de forma precisa y que sean los conocimientos del sistema expresado en reglas los que guíen la lógica de ejecución del programa. Si se agrega una regla nueva, se debe revisar la coherencia con las demás, pero no es necesario reprogramar el núcleo. En el caso de las expresiones lógicas de las reglas en el lenguaje CLIPS, la sintaxis debe ser la siguiente. If ciertas condiciones son verdaderas, then ejecuta las siguientes acciones. Es decir, si el semáforo está en verde, entonces el carro puede pasar. Este lenguaje es básicamente un lenguaje enfocado en condicionales.
Las bases de conocimiento y las reglas aplicadas al control del voltaje. Las reglas son la expresión de la base de conocimiento que definen ese algoritmo de control. Es necesario, a partir de ese conocimiento, construir las reglas que van a orientar o que van a dar vida a ese sistema experto. En ese sentido, este conocimiento, ¿de dónde lo obtenemos? Puede ser del conocimiento de los operadores, de las normas que fijan los procedimientos ante la contingencia, incluso la teoría que cimienta al proceso del sistema a controlar. En el caso del presente trabajo, ellos han tomado como referencia las normas de operación AESO para el control de voltaje. Esta norma es la que aporta el fundamento teórico que surge de la cual surge la base de conocimiento de este sistema experto, que veremos en la tabla a continuación. La base de conocimientos, como mencionaba anteriormente, en algunos casos se forma con datos que aporta el fabricante, con estudios teóricos o incluso con conocimientos heurísticos. Como pueden ver en la siguiente tabla, por ejemplo, la base de conocimientos C1 dice nodos pilotos y lista de controladores asociados definidos de acuerdo al estudio BQ. Esta base de conocimientos es extraída en base a los estudios teóricos. En el caso de C2, límites máximos, mínimos, incrementos y cantidad de conmutaciones permitida por los controladores es aportada en base a los datos del fabricante. Pero en el caso de C10, por ejemplo, donde dice es deseable balancear la potencia reactiva entre los generadores localizados eléctricamente próximos, para lograr este objetivo el voltaje en terminales de los generadores debe ser operado simultáneamente de forma que la variación en un generador no sea absorbida por otro. Esta base de conocimiento es definida en base a conocimientos heurísticos del proceso que va a ser controlado. En base a todo ese conjunto de bases de conocimiento, que vienen siendo la teoría que marca nuestro sistema experto, se define el conjunto de reglas sobre las cuales el sistema experto va a ejercer control. Entonces, si lo ven en esta tabla, de la R1 al R11, se define el conjunto de reglas basadas en la tabla de conocimientos que explicamos anteriormente, y la nomenclatura que se está empleando es R para definir regla y un número. Hay que tener especial atención porque el número de esa regla no implica necesariamente que va a ser el orden en que el sistema experto va a ejecutar la regla. Este orden lo define el hecho que va a satisfacer ese antecedente, la prominencia que haya definido el programador para ejecutar el orden de la regla, o el esquema de resolución que se haya escogido en el sistema experto para ir ejecutando regla por regla. Buenos días, mi nombre es Natalie Rojas y les voy a hablar sobre el sistema de control experto basado en nodos pilotos. La telemetría de los nodos pilotos se ha puesto en la figura fuera del estimador de estado a los fines de resaltar su utilización. En esta figura también se aprecia el motor de cálculo que contiene las subrutinas que realizan los cómputos eléctricos tales como el flujo de potencia y las pérdidas del sistema. Controlador experto. En las tablas 3 y 4 se detalla la estructura de las dos bases, la relativa a los controladores y a los nodos pilotos respectivamente. La tabla 3 es la matriz de datos de los controladores, en la cuales se pueden observar los parámetros
controlador número, valor mínimo del controlador, valor máximo del controlador, referencia actual del controlador, delta del controlador y el estado del controlador. En la tabla 4 es la matriz de datos de los nodos pilotos. Se puede observar el registro y que está conformado por dos parámetros que son el número de nodos y el controlador nodo. En la tabla 5 se presentan las distintas formas de vincular MATLAB 2012, que fue el software utilizado con CLIPS, que es un sistema de producción integrado en lenguaje C. Para el trabajo fue utilizada la opción número 3. Las rutinas de cálculo se escriben en MATLAB con funciones externas a CLIPS, reteniendo la interfaz gráfica de CLIPS para el desarrollo del sistema experto. Diagrama lógico del controlador experto. A continuación se presenta un diagrama de flujo que resume la lógica del funcionamiento del controlador. Se debe tener en cuenta que en esta lógica está embebida en las reglas. Resultados de las simulaciones. Para verificar el comportamiento del controlador experto se simuló el control del sistema de 3 generadores y 9 barras. La figura presenta un diagrama unifilar del sistema de prueba. El mismo representa una región a controlar, siendo la barra 9 el nodo piloto y el voltaje en terminales de los 3 generadores las variables de control. Resultados de la simulación. Se presentan los resultados obtenidos para este sistema simulado en 3 contingencias diferentes. Para el caso 1 representa el sistema con una demanda del 20% y se produce un incremento de demanda al 150%. Para el caso 2 es todo lo contrario, se representa un sistema con una demanda de 150 y se produce una caída de la misma llevando este al 20%. En el caso 3, este representa el sistema con la demanda pico y se produce la desconexión de la línea 4 y 9. Continuando con los resultados de las simulaciones, para analizar los datos presentados en la tabla 6, se debe tener en cuenta que el caso 2 es similar al caso 1 como se mencionó anteriormente. La diferencia radica en que en el caso 2 implica una disminución de las tensiones de control, mientras que en el caso 1 se debe realizar un incremento de estas. Esto permite demostrar que el algoritmo trabaja en los dos sentidos. Fuera de esto, las conclusiones son similares. Para el caso 1, el sistema tiene una demanda del 20%, por lo tanto las tensiones de generación están en un nivel bajo. Como consecuencia del incremento súbito del consumo del nodo B9, experimenta un descenso por debajo del nivel permitido, que es de 0.95 por unidad. Todos los algoritmos sugieren un incremento de las tensiones de control, logrando recomponer el nivel del nodo en un valor mayor a los 0.95 por unidad. En el caso 2, se pueden obtener conclusiones similares, aquí debido a la baja súbita de la demanda de los nodos bajo control, ya que experimenta un aumento en el voltaje que excede el límite permitido de 1.05 por unidad. En ambos casos, no ha sido necesario recurrir al rechazo de carga, ya que es igual al 0%. Con la corrección de los valores de voltaje de generación ha sido suficiente para corregir los valores en los nodos controlados. En el caso 3, el nodo piloto B9 experimenta una disminución de voltaje a 0.873 por unidad. El flujo óptimo de potencia utilizado no puede encontrar una solución en un número de iteraciones razonable, mientras que los otros dos algoritmos sí los hacen. Aquí se debe recurrir al rechazo de carga para estabilizar las tensiones. Conclusiones. Se propone un método de control secundario de voltaje basado en un sistema experto considerando el concepto de nodo piloto. El algoritmo implementado se simuló utilizando dos sistemas de pruebas típicos, incluyendo distintos tipos de contingencias. Si se presenta una contingencia, no es necesario recalcular la matriz de sensibilidad. Es posible, ajustando coordinadamente todos los controladores del área, corregir las desviaciones de los nodos afectados y minimizar las pérdidas del sistema en forma simultánea sin recurrir a un algoritmo de 2 pasos. El controlador resulta apto para la operación en tiempo real si se compara el tiempo de ejecución del algoritmo con la constante de tiempo del controlador secundario del voltaje. Finalmente, emplear un lenguaje basado en reglas como CLIPS obliga al correcto planteo de las reglas, ya que si así no fuera, se presentarían problemas
de ejecución. Muchísimas gracias.